Iglesia Cristiana de Desarrollo Integral tiene un mensaje de fe para ti, para crecer en comunión con Dios y asimismo establecer relaciones sanas, desarrollar una vida de servicio y vivir en la herencia de salud, sanidad y provisión divina. Un mensaje para crecer en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo Jesús. El título de la enseñanza, este sábado 10 de febrero de 2024, el título es El Espíritu y la Palabra. El Espíritu y la Palabra. Bien, entonces vamos por acá, mana, que yo apago este. Ok. El Espíritu y la Palabra. Miren, la manera como Dios construye algo, Dios la muestra desde el comienzo. O sea, siempre que Dios va a manifestar algo, hay dos elementos que están allí, y es el Espíritu y la Palabra. Desde el mismo Génesis, cuando nosotros lo vemos, en Génesis capítulo 1, versículo 1 y el versículo 2 vamos a leer, dice de la siguiente manera, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, ahí está el Espíritu de Dios, ¿dónde se movía? Sobre la faz de las aguas. Dice que se movía sobre las aguas, ¿sí? Y en el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hasta ahí nomás. Yo sé que ahí continúa el verso, pero hasta ahí nomás. ¿Qué quiero acá resaltar desde el comienzo de Génesis? Cuando Dios crea algo, y cuando Dios ordena algo, y cuando Dios va a traer expansión sobre algo, siempre están estos dos elementos, el Espíritu y la Palabra. Ahí ven el versículo, en el versículo 2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y en el versículo 3 dice, y dijo Dios. O sea, en el versículo 3 vino la Palabra. Está el Espíritu y está la Palabra. ¿Sí tenemos eso claro, verdad? Ese es el comienzo. Está el Espíritu y está la Palabra. Entonces, en Génesis capítulo 1, la relación, esa palabra dijo Dios, esa frase, dijo Dios, aparece 7 veces en Génesis capítulo 1, en relación a la creación, a toda la creación, ¿sí? Ya cuando Dios habla con el hombre es otro asunto, pero en relación a toda la creación, antes de hacer al hombre, aparece 7 veces la palabra dijo Dios, pero siempre el Espíritu estaba moviéndose. O sea, el Espíritu se mueve y la palabra está. El Espíritu y la palabra siempre van a estar juntos. Esta enseñanza nos va a abrir un poquito los ojos del por qué a veces en vidas de personas creyentes pasan algunas cosas maravillosas, extraordinarias, y por qué en otros no, si tienen la misma palabra. Porque a veces están solamente la palabra, pero no está el Espíritu. Y para poder que haya manifestación de Dios, Dios ordena, crea, expande cuando está el Espíritu y cuando está la palabra. Desde Génesis Él nos muestra así. Ustedes saben, cuando estudiamos Génesis es un libro de semillas. Son las semillas de todo lo que va a pasar en la Biblia. Génesis es un libro lleno de semillas. Toda doctrina fundamental de la Biblia, ¿sí? Tanto para Israel, pero para la iglesia, toda doctrina fundamental está sostenida en Génesis, ¿sí? Eso de pronto no lo sabemos mucho, pero Génesis es un libro de semillas. Bien, entonces, vamos a hablar un poco acerca de cómo el Espíritu y por el Espíritu y la Palabra, Dios crea y Dios sustenta. Vamos a mirar rápidamente en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Sí, como les dijo, hoy necesito así que estén, gracias por avisarme, hoy necesito que estén volando con los textos. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Saludamos a la señora Araminta desde Villavicencio. Bien, Hebreos, me levantan la manito cuando estén allí en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Vamos a leerlo con detenimiento. Dice, el cual, hablando de Cristo, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, o sea, Cristo es el resplandor de la gloria del Padre, dice, y la imagen misma de su sustancia,
Y dice, y quien sustenta todas las cosas, ¿cómo? ¿Cómo las sustenta? Con la palabra de su poder. Esto es importantísimo. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero lo que quiero resaltar de Hebreos capítulo 1, versículo 3, es que, cuando usted lee capítulo 1 de Hebreos, habla de que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Pero el universo no solamente está constituido por la palabra de Dios, sino que también es sustentado por la palabra de Dios. Es decir, todas las cosas que nosotros vemos que han sido llamados a existencia, están sostenidas por la palabra de Dios. Es decir, si la palabra de Dios no estuviera, nada de lo que nosotros vemos podría existir. Todo está sustentado por la palabra, pero siempre la palabra actúa de acuerdo al espíritu. Es decir, el espíritu y la palabra nunca se contradicen, sino que siempre concuerdan. El espíritu y la palabra llegan a ser uno solo, una unidad inseparable. Por eso es que no puede ser solamente la vida del creyente una vida donde se tiene mero conocimiento mental, sino que si está el Espíritu de Dios y está la palabra, pues transformación ha de venir. Si está el Espíritu de Dios y está la palabra, poder ha de manifestarse. Si está el Espíritu de Dios y está la palabra, sanidad podemos ver. Y hoy precisamente vamos a hablar, en lo que alcance, acerca de 4 aspectos donde el Espíritu y la palabra están juntos operando. 4 aspectos. El primero es el Espíritu y la palabra en la redención. El Espíritu y la palabra en la redención. ¿Cómo operan juntos en la redención el Espíritu y la palabra? Efesios capítulo 1. Por favor, vayan allí. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Y me confirman cuando lo tengan. Muy bien. Bien, esperemos acá otro poquito. Efesios 1, 13 y 14. Muy bien. Dice así. En Él, o sea, en Cristo, está hablando de Cristo, dice, también vosotros, habiendo oído, ¿qué? La palabra de verdad. Cuidado. Nosotros oímos, este es uno de los textos que son claves de cómo una persona nace de nuevo. Primero dice, oye la palabra de verdad, la palabra de la verdad, dice Pablo, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Primero que se oye y luego que se cree. Por eso es necesario predicar el evangelio, porque cuando se predica, personas pueden oír, ¿cierto? Si oyen, entonces pueden llegar a creer. Y cuando las personas creen, dice allí, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. 2 cosas, el Espíritu y la palabra en la redención. Dice que habiendo oído la palabra, cuando se cree esa palabra, el Espíritu sella. Esa es la salvación, esa es la redención. Siempre el Espíritu y la palabra juntos. El Espíritu y la palabra operan juntos. Ninguna persona puede ser salvada meramente con escuchar cosas de la Biblia. Las personas son salvadas cuando sí se predica el evangelio, pero cuando el Espíritu se está moviendo. Como al comienzo en la creación, la palabra y el Espíritu. Para una nueva creación, el Espíritu dice, el Señor Jesús, que el Espíritu Santo que Él haría venir, o sea, el que ahora está, es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso no solamente la predicación de la palabra, sino la manifestación del Espíritu, allí es donde se produce salvación. Ahí es donde tenemos respuesta nosotros del por qué. En ocasiones, personas que han escuchado el Evangelio muchas veces han escuchado la palabra y no han sido salvados. No han sido salvados. Porque no están cansados de su vana manera de vivir, y el Espíritu de Dios no puede convencer de pecado, de justicia y de juicio a aquellas personas que todavía disfrutan su vana manera de vivir.
Los que están trabajados y cargados son los que son candidatos para ser salvados, porque allí es donde el Espíritu puede revelar la palabra predicada. Entonces, en la salvación de las personas, el Espíritu Santo opera para revelar las palabras del Evangelio. Esto es maravilloso, ¿no? Es el Espíritu el que revela las palabras del Evangelio. No puede haber salvación sin el Espíritu y sin la palabra. Eso creo que lo tenemos claro. Sin el Espíritu y la palabra no puede ninguna persona nacer de nuevo. Es imposible. Todos los que estamos aquí, que hemos conocido del Señor, hemos nacido de nuevo por el Espíritu y por la palabra. Ese es el milagro que se ha producido en nosotros. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Abre los ojos espirituales de las personas a través de la predicación de la palabra. Pero ¿dónde se revela? En los que están cansados de su vana manera de vivir. Ahí es donde esa palabra es revelada y donde la persona nace de nuevo. Como en la creación, el Espíritu se movía sobre las aguas, cuando todo estaba oscuro y vacío. En la regeneración del ser humano, en la redención, Él se mueve para separar de las tinieblas al pecador. Como en la creación, separa. Siempre el Espíritu y la palabra vienen para separar, para poner orden. Como en el comienzo, en la creación, así en la nueva creación, cuando nosotros conocimos al Señor. Así opera. La palabra viene en ese mover del Espíritu para revelar a Cristo como único y suficiente Salvador. Entonces, cuando el Espíritu y la palabra hallan un corazón cansado de la vanidad de la vida, es allí donde Dios puede producir el milagro de la salvación. Es allí. La palabra se oye y se cree. Eso fue lo que vimos en el texto de Efesios. La palabra se oye y se cree. Entonces el Espíritu sella a la persona salvada como propiedad de Cristo. ¿Con qué lo sella? Con el Espíritu Santo. De esta manera, todos los hijos de Dios tenemos una marca imborrable en nuestro espíritu recreado. Y esa marca que tenemos en nuestro espíritu recreado tiene la imagen de Jesucristo. Por eso le pertenecemos a Él. Fuimos sellados con el Espíritu de Dios cuando fuimos salvados, cuando escuchamos la palabra del Evangelio. Y ella fue revelada. Eso es maravilloso. El Espíritu y la palabra en la redención. Sin el Espíritu y la palabra no hay salvación. Por eso nosotros cuando predicamos el Evangelio, no es solamente saber cosas de la palabra, porque las sectas saben muchísimas cosas de la palabra, pero el Espíritu no está. Por eso en esos lugares casi nadie nace de nuevo. Casi nadie nace de nuevo. Porque aunque tienen la palabra, no tienen el Espíritu. Y para que haya vida, nuevo nacimiento, tiene que estar el Espíritu y la palabra. Allí es donde se produce la nueva creación, como en la creación, exactamente igual. Bien, ahora lo segundo aspecto donde vemos el Espíritu y la palabra operando es en las relaciones con las personas. En las relaciones con las personas. ¿Por qué es importante el Espíritu y la palabra en las relaciones? Vamos a mirar qué nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, versículo 16. Esto es lo que Pablo le escribe a la iglesia. Dice de esta manera, Colosenses 3, 16, me levantan la manito cuando estén allí listos. Bien, Colosenses 3, 16, dice Pablo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Qué es lo que debe morar en abundancia? Lo que Pablo dice que more en abundancia, la palabra, ¿cierto? La palabra. Ahora, ¿qué hace esa palabra en nosotros? Miren lo que hace la palabra, dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Me cuidado, cuando la palabra abunda en el espíritu del creyente, de la persona que ha sido recreada, las relaciones de esa persona toman un mayor orden. Las relaciones nuestras como hijos de Dios tienen el orden de Dios cuando está el Espíritu y está la palabra. Cuando la palabra nos satura, nos llena,
estamos colmados de la palabra, entonces las relaciones de nosotros toman un mejor orden, porque dice allí que si la palabra mora en abundancia, entonces nos vamos a enseñar y a exhortar los unos a los otros con toda sabiduría, vamos a cantar con gracia en los corazones, con salmos, himnos, pero también cánticos del Espíritu. Cánticos del Espíritu. La palabra y el Espíritu en las relaciones traen orden en la manera como nosotros vivimos con los demás. Trae orden en los matrimonios, trae orden en la relación de padres e hijos, trae orden en las relaciones laborales, trae orden en las relaciones sentimentales. La palabra y el Espíritu vienen para traer orden, porque donde está la palabra y el Espíritu, como en Génesis, allí hay orden, hay expansión, hay separación para poder que haya multiplicación, donde está el Espíritu y la palabra. Sin la palabra y sin el Espíritu, si la palabra abunda en el creyente, las relaciones van a tener un gobierno del Espíritu. Si la palabra está, hay gobierno. ¿Por qué fracasan muchas relaciones de creyentes? ¿Cierto que hay muchas relaciones de creyentes que fracasan? Fracasan. Esa es una realidad. ¿Por qué fracasan? Porque en esas relaciones abundan los sentimientos, las pretensiones y las disposiciones humanas. Si en las relaciones de los creyentes abundara siempre la palabra, entonces esas relaciones tendrían un orden según el Señor. El espíritu del hombre está imposibilitado de entender la sabiduría de Dios. Y mientras esto es así, las relaciones, las conversaciones, las posturas provienen de la llenura de la sabiduría natural. Por eso Pablo dice, la palabra de Dios abunde en ustedes, porque la palabra trae orden. ¿Usted quiere orden en sus relaciones? Lleno de la palabra. Porque si está lleno de la palabra, el Espíritu le va a dar sabiduría para exhortar, consolar, alentar, poner en lugar ciertas cosas con la sabiduría de Dios, no con el pensamiento suyo. Los matrimonios llenos de la palabra de Dios funcionan mucho mejor que cualquier otra clase de matrimonio. Mucho mejor. La relación de padres e hijos, cuando la palabra está allí en medio, funciona mucho mejor que cualquier otra relación entre padres e hijos. Porque siempre va a estar sostenidas en la verdad y en la sabiduría de Dios, no la de los hombres. Siempre va a estar allí. Entonces, el espíritu que habita al creyente y la palabra revelada le dan al creyente una visión elevada y un lenguaje renovado. Una visión elevada en las relaciones y un lenguaje renovado en las relaciones. Por eso es que las personas llenas de la palabra, aun cuando están bajo presión, no hablan necedades y no hablan tonterías. Cuando las personas están llenas de la palabra, aun cuando viene la presión de ciertas situaciones, no hablan de una manera descuidada. No hablan palabras necias, no hablan palabras destructivas, no hablan palabras denigrantes, no hablan palabras sin sentido, hablan con sabiduría. Porque esa palabra morando dentro, el Espíritu lo lleva a hablar, a enseñar, a exhortar, a consolar, pero desde la sabiduría del cielo. Y aún a reconocer cuando es necesario. ¿Bien? Entonces, los creyentes no pueden sostener, y esta es una verdad que ojalá nosotros la tuviéramos mucho más clara, todos nosotros, no solo por nosotros, sino por las personas que nos rodean. Pero mire, creyentes no pueden sostener relaciones sólidas si no está el Espíritu y la palabra. Si el Espíritu y la palabra no están, el creyente no puede ¿qué? Tener relaciones sólidas. No hay manera de tener relaciones sólidas si el Espíritu y la palabra no están. Ok, si el Espíritu y la palabra no están, el caos y la oscuridad seguirán ejerciendo un dominio ilegítimo en las relaciones de los creyentes. Si no está el Espíritu y la palabra, entonces va a haber un gobierno ilegítimo en las relaciones.
Saben que en las relaciones, sea cualquier clase de relación, que no está el espíritu y la palabra, siempre hay manipulación. Eso suena un poquito fuerte, pero donde no está el espíritu y la palabra juntos, operando en ambas partes, siempre hay manipulación. Porque siempre van a prevalecer los intereses del uno o del otro. Pero donde está el espíritu y la palabra, allí el Señor le pone orden a los dos. Allí el Señor es el que dirige, allí Él es el que gobierna, allí Él es el que separa y el que hace crecer y expandir lo que Él quiere hacer crecer y lo que Él quiere multiplicar. Mire, de hecho eso les queda como tareita, pero cuando ustedes leen, siguen leyendo los versículos de Colosenses que acabamos de leer, si ustedes leen a partir del verso 17 en adelante, se van a dar cuenta que todo el contexto de eso que estamos hablando, de estar llenos de la palabra, del estar rebosando de la palabra, eso trasciende a unas relaciones ordenadas. Usted va a leer entonces que cuando las relaciones son gobernadas por el Espíritu y la palabra, entonces toman un correcto orden según el diseño de Dios. Según el diseño de Dios. Entonces los hombres aman a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Entonces las mujeres respetan y honran a su esposo como la iglesia lo hace con Cristo. Entonces los padres crían hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y entonces los hijos honran a los padres y les obedecen desde la palabra del Señor. Entonces los empleados son ejemplares y los empleadores son justos con sus empleados. Usted lo va a leer allí en Colosenses cuando se dé cuenta. Pero todos a partir de ¿qué? Que la palabra de Cristo more abundantemente en ustedes. Porque si la palabra mora, entonces ustedes van a hablar con sabiduría. Van a manejar las relaciones con sabiduría. Yo creo que todos aquí lo necesitamos. Yo creo que todos aquí necesitamos, todos los días, sabiduría para sobrellevar las relaciones. Porque todos los días estamos viviendo situaciones en las relaciones. Si usted está casado, desde que se despierta. Si no está casado, desde que sale de la casa al trabajo, o si vive con los papás, o si vive con un hermano, o si vive con un familiar, pero desde que uno se levanta, siempre nos estamos moviendo en un ámbito de relaciones. A no ser que usted iba por ahí en una montaña, 4.000, 5.000 metros de altura, y que usted allá solamente tenga que alegar con los pájaros, ¿sí? Pero acá todos normalmente estamos moviéndonos en relaciones, todos los días, y necesitamos sabiduría para eso. Si la palabra mora abundantemente en nuestras vidas, por el Espíritu que nos habita, vamos a tener relaciones mucho más sólidas, mucho más claras, y vamos a poder tomar decisiones mucho más dirigidas por el Señor en cuanto a las relaciones que están o no deben de estar en nuestra vida. Todos lo necesitamos, absolutamente todos. Tercero, el Espíritu y la palabra en la salud y sanidad. El Espíritu y la palabra en la salud y sanidad. Mire, cuando la iglesia inició, ustedes saben que ellos eran grandemente perseguidos y parte de ellos encarcelados, parte de ellos asesinados, pero el asunto era que eran perseguidos, se tuvieron que dispersar. Bueno, el asunto es que cuando ellos eran perseguidos por las autoridades o los religiosos o quien quiera que sea, ellos, en lugar de atemorizarse, lo que hacían ellos era orar de una manera particular. Este es un modelo de oración impresionante del nuevo pacto y me impresiona. Hechos 4:29, vayan rápidamente allí. Hechos capítulo 4, versículo 29. Hechos 4:29, me avisan cuando estén allí. Bien, por acá, Vivian, Víctor, listo. Listo, por acá, Manesabra, Camila, listo. Bien, Hechos 4:29. Entonces miremos el contexto. A ellos los están persiguiendo, ellos están haciendo bienes, están hablando la palabra, personas están siendo sanadas y a ellos los encarcelan y ellos entonces los están oprimiendo, persiguiendo.
Y cuando ellos están así oprimidos, en lugar de ellos entrar en una oración desesperada, Señor, ¿por qué esto a mí? Señor, si yo te estoy sirviendo, Señor, si yo soy tu hijo, Señor, si yo, ¿por qué dejas que me persigue? ¿Por qué esto a mí? Muchos de nosotros tal vez en una situación de esas se podría caer en eso. Pero miren que esto es la oración de personas que saben cuál es su lugar, cuál es su posición y cuál es el poder del Espíritu y la palabra cuando están juntos. Miren la oración. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mire eso. No dijeron, no fue la oración de Juan y Jacobo antes de nacer de nuevo. La oración de Juan y Jacobo, cuando no le recibieron la palabra, ¿recuerdan cómo oraban ellos? Señor, ¿será que podemos pedir que descienda fuego del cielo y que los consuma? A los samaritanos. Esa fue la oración de ellos antes de nacer de nuevo. Es decir, si no me reciben, que les venga fuego, que se consuman y que se vayan para el infierno. ¿Sí? Hay algunos que todavía predican de esa manera. Pero ellos, antes de nacer de nuevo, predicaban de esa manera. Pero cuando ya nacieron de nuevo, y Pedro, ustedes saben que le gustaba mochar orejas y todo el asunto, y cargar machete y todo esto. Pero después de nacer de nuevo, y ellos eran perseguidos, y ellos eran asesinados, y ellos eran despojados de los bienes, cuando ellos se ven así, ellos se encierran a orar. Ellos entran a orar con la iglesia, y ellos le dicen, Señor, mira sus amenazas. Es decir, no desconocen que están siendo perseguidos y que hay una amenaza de muerte sobre sus vidas. Pero ellos dicen, concédele a tus siervos que con poder, eso es la palabra denuedo, poder, autoridad, que con denuedo, con autoridad hablen ¿qué? Tu palabra. Ellos dicen, Señor, ellos nos quieren callar, danos más poder para hablar con más autoridad. Nos quieren detener, danos más poder para hablar con más autoridad, porque como hablábamos hace, 8 días, las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia, porque Él es el que la edifica. No hay forma como la iglesia pueda ser detenida. Ellos lo entendían claramente y le decían, Señor, concédenos hablar con autoridad tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan ¿qué? Sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice en el 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Tembló. Eso debería pasar todavía, ¿no? El lugar donde estaban congregados tembló, se sacudió fuerte. Y todos fueron, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Sí pueden ver el Espíritu y la palabra juntos? El Espíritu y la palabra para manifestar poder. El poder de Dios se puede manifestar de diversas maneras. Pero, por ejemplo, allí, en esa época, era muy necesario, y en ese contexto, que se manifestara el poder con milagros y sanidades. Porque esa era la única manera de callar a los religiosos y de callar a las autoridades civiles. Y de que la gente llegara en multitudes. Era la única manera. Pero el punto aquí es que sigue siendo lo mismo. El Espíritu y la palabra opera para la sanidad. Dame cuidado, esto es importante. Yo creo fielmente, yo creo que todos los que aquí escuchan creen fielmente en que Cristo llevó las enfermedades y dolencias y que por su llaga fuimos sanados. Sin embargo, a veces tenemos síntomas de una y otra cosa. El problema no es tener el síntoma, el problema es acostumbrarse a los síntomas de la enfermedad. No es solamente que usted sepa lo que dice la palabra, sino que el poder del Espíritu se esté allí manifestando desde dentro de nosotros. A ver, hay ocasiones en que tal vez nosotros necesitamos ir al médico y el Señor nos trae sanidad a través de un médico y eso está bien, no hay ningún problema. Pero lo que sí yo estoy seguro es que hay muchas ocasiones en que nosotros podemos experimentar el poder del Señor en nuestro cuerpo solamente por creer la palabra y por creer la manifestación del Espíritu.
Entonces, no hay condenación para los que van al médico, ¿es verdad? Pero también es cierto, tal vez aquí no hay, pero hay muchos creyentes que a toda hora viven atemorizados de la enfermedad y cuando llegan los síntomas, se acostumbran a los síntomas y ya no oran la palabra. Y cuando no oran la palabra, el Espíritu no puede actuar. Porque la palabra y el Espíritu siempre están juntos. Así como los apóstoles, es el mismo Espíritu, la misma palabra. Ellos le dijeron al Señor, concédenos hablar la palabra con autoridad mientras tú haces milagros y maravillas. Y dicen que mientras ellos oraban eso, el Espíritu vino y los llenó y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que hubo manifestaciones milagrosas. El Espíritu y la palabra en la sanidad. Es necesario nosotros no solamente saber, sí, es que Cristo llevó las enfermedades y dolencias, pero hay mucha gente que se sabe eso, pero todavía se acostumbra a los síntomas. Es decir, no, eso es normal, eso es la viejera que me está dando. Hay gente que habla así. No, eso es que ya los achaques de la edad. No, es que eso es normal. No, eso no es normal. No normalice lo que Cristo llevó en la cruz. Eso es lo que yo le digo a la iglesia. No normalice lo que Cristo llevó en la cruz. No podemos normalizar algo que Cristo dijo que era una maldición. Amén o yuyuy. No podemos normalizar lo que Jesús dijo que era una maldición. Y la enfermedad es una maldición. Pero Cristo llevó la maldición en la cruz. Entonces, si uno tiene que ir al médico, sí, pero siempre creemos hay sanidad y medicina. Y para los que aquí estamos sanos, decimos gracias Señor porque tu palabra y el Espíritu me guardan sanos. ¿Amén o no amén? La palabra y el Espíritu nos guardan sanos, vigorosos, porque el Señor nos tiene sanos y vigorosos para poder llevar su palabra donde Él nos lleve. Él lo quiere sano y lo quiere vigoroso para que usted lleve la palabra donde Él lo lleve a usted. Él lo quiere sano y vigoroso para que usted pueda ser productivo, para que usted pueda trabajar, para que usted pueda testificar. Y en los lugares donde están ustedes, algunos que están lejos, en otros lugares del mundo, fuera del país, que usted pueda testificar que el Cristo en el que usted cree no está ligado o no está sometido a un terreno geográfico, a un lugar geográfico, sino que Él es el Señor de todos los creyentes en toda la tierra. Y su Espíritu y su palabra operan con poder en nuestras vidas. Amén. Y por último, el Espíritu y la palabra, el Espíritu en la palabra en la revelación de las Escrituras. El Espíritu y la palabra en la revelación de las Escrituras. En la revelación de lo escrito. La palabra está escrita. Ya tenemos que los libros completos, ahí está escrito. Pero pensemos un poco en los dos caminantes que iban hacia Emaús cuando Cristo había sido muerto y había sido sepultado. Y estos dos caminantes que dice que eran discípulos de Jesús, que no se sabe si era dos hombres o un hombre o una mujer, bueno, el punto era que iban caminando hacia cierto lugar. Jesús, usted sabe que Jesús se les pone al lado de ellos y entra en la conversación con ellos y va hablándoles, pero ellos no podían ver que era Jesús el que caminaba con ellos. De hecho, le dicen a Jesús, es que tú no has escuchado que vino un profeta que se suponía que era el Cristo y lo mataron y lo sepultaron y hoy ya es el tercer día que ya murió. No se daban cuenta ellos que el que caminaba con ellos era Jesús, no lo sabían. Pero cuando llegaron a una casa que le dijeron a Jesús, pues sin saber que era Jesús, pero le dijeron, mira, quédate con nosotros porque ya se hace tarde. Dentro de la cultura judía era básicamente una obligación, a ver cómo le decimos, era como una obligación civil, ciudadana, no dejar ir a un caminante solo en la noche. Era como una obligación, por eso le insistieron a Jesús. Le insistieron, quédate con nosotros. Entraron a la casa donde llegaron los de Emaús. Y Jesús allí compartieron y a la hora de la comida,
Entonces Jesús partió el pan, y cuando Jesús partió el pan, ellos se dieron cuenta que era Jesucristo, porque lo habían visto hacer. La forma como Jesús partía el pan fue lo que les mostró que Él era el Cristo resucitado. Lucas 24:31. Vayan allí rápidamente. Lucas 24:31. Para mirar dentro de este contexto que les estoy hablando, ¿cómo fue? Muy bien. ¿Cómo fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó allí mientras Jesús estaba comiendo y estaban participando del pan? Dice en el versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos. Cuando Jesús estaba partiendo el pan, le fueron abiertos que los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y entonces ellos se decían como el uno al otro, no ardía nuestro corazón. Del versículo 32 estaba allí, dice, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Versículo 32 dice, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Mire, ese corazón ardiente, al leer la palabra, es la obra del Espíritu. Dame cuidado. Usted y yo podemos leer la Biblia, y lo hacemos, creo, yo espero que usted lo haga habitualmente, que todos lo hacemos habitualmente. Pero una cosa es cuando usted lee la Escritura, y otra cosa es cuando el Espíritu de Dios lo hace fijarse, anclarse en un texto bíblico, en un verso, en un renglón, en una palabra específica, y usted ve allí algo que nunca había visto. Esa es la obra del Espíritu. Cuando nosotros pasamos tiempo en las Escrituras y aprendemos a pasar tiempo allí, no a leer como leer cualquier libro, no a leer de corrido, a leer despacio y a pedirle al Espíritu que traiga revelación de esas Escrituras, muchas veces usted y yo nos vamos a ver sorprendidos, porque textos que usted antes leyó y no entendió nada, en un momento se abren, y usted puede reconocer y puede ver a Cristo resucitado allí. Puede ver a Cristo en gloria allí. Y usted sabe que el Espíritu de Dios es el que le hace arder, en su espíritu recreado, le hace arder y sella esa palabra. Esas son las palabras que marcan la vida de un creyente. Esas son las palabras que hacen que nosotros nos mantengamos, sea cual sea las circunstancias de la vida. ¿Ustedes creen que los de Emaús algún día dudarían acerca de Cristo y de su resurrección? Jamás. Ellos sin duda alguno eran de las 120 que estaban en el aposento alto. Ellos quedaron marcados, porque cuando Cristo abre las Escrituras, nuestros corazones arden. El Espíritu y la palabra siempre están en la revelación de lo escrito. Siempre pidámosle al Espíritu de Dios que traiga mayor claridad. Pablo oraba por los de Éfeso para que tuvieran espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Esa es una muy buena oración para usted hacerla continuamente por usted, por la iglesia. Señor, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, que comprendamos más de la esperanza de la que hemos sido llamados, que conozcamos más de la herencia que tenemos como hijos, que conozcamos más del poder de resurrección, que conozcamos más de la posición que nos has dado en Cristo y que conozcamos más de la autoridad que nos has delegado. El Espíritu y la palabra traen revelación de lo escrito, para que no se conviertan en simplemente hojas impresas con tinta, sino para que esa revelación escrita se convierta en una revelación escrita, pero en su espíritu. No escrita en hojas de papel, sino escrita en el espíritu de los creyentes. Porque la palabra y el espíritu nos revelan el nuevo pacto. Eso fue lo que vieron allí. Cuando partió el pan Jesucristo, ellos reconocieron que era Él.
que Él fue el pan que se partió, que se reventó. ¿Para qué? Darnos a nosotros vida, el pan del cielo. Por eso es que todo el que pasa tiempo en la Escritura, el Espíritu le va a dar una y otra revelación. Pase tiempo en la palabra y el Espíritu le va a traer una tras otra revelación. Y eso es lo que va a constituir su vida. Ese es el edificio que Dios hace en ustedes. Ese es el tesoro que nadie le puede quitar. Lo que usted conoce de Él, nadie se lo puede robar. Lo que usted conoce de Él se lo va a llevar para la eternidad. El Espíritu y la palabra en la revelación de lo escrito. El Espíritu produce un ardor, y ese ardor del Espíritu quema la carnalidad. Quema la carnalidad y nos infunde vida. Por eso, entre más expuestos a la palabra, la carnalidad se apaga. El alma corta su dominio, no puede controlar el alma. El alma de una persona no la puede controlar si está llena de la palabra de Dios. Porque si pasa tiempo en la palabra, entonces allí el Espíritu va a traer una y otra revelación. Y terminando, Jesús dijo algo muy claro. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Eso dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Porque el espíritu y la palabra siempre están juntos. Siempre y la palabra están juntos, la palabra y el espíritu están juntos desde la creación. Usted lo va a ver juntos desde la creación y lo va a ver juntos cuando se cierra la Biblia en Apocalipsis. Siempre el espíritu y la palabra. Porque el espíritu dice, ven Señor Jesús, y la palabra del testimonio es la que proclama que Cristo es el Señor. Siempre el espíritu y la palabra están juntos. Porque todo lo que Dios edifica, todo lo que Dios construye, de acuerdo a lo que nos ha hablado para este año, somos el edificio de Dios, la iglesia que Él edifica. Todo lo que Dios edifica, lo edifica desde el Espíritu y la palabra. El Espíritu y la palabra. Cuando usted lea la palabra, siempre tenga la conciencia y siempre ore al Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, tráeme claridad de lo que voy a leer. Tráeme mayor revelación. Y aun si usted pasa un rato y no ha entendido, siga leyendo. O vuelva a leer más bien lo que ya leyó. Vuelva a leer. Pero deje que el Espíritu le traiga revelación. Porque todo lo que Dios edifica, lo hace desde el Espíritu y desde la palabra. El Espíritu es eterno, la palabra es eterna. Y por eso es que todo lo que esté construido por el Espíritu y la palabra, también es eterno. Si somos edificados con la palabra y el Espíritu, pues nosotros sabemos, tenemos la certeza, somos eternos. Usted y yo tenemos el Espíritu y somos sustentados por la palabra. Tenemos el Espíritu y somos sustentados por la palabra. Por eso es que nosotros vivimos contentos y persuadidos de esto. Después de que todo desaparezca en esta tierra, usted y yo permaneceremos en lo eterno. Porque el Espíritu y la palabra es eterno y nosotros estamos en el eterno. Y por eso permanecemos. Dios todo lo edifica desde el Espíritu y la palabra. Por eso es que cuando la voz de Dios es oída, su Espíritu opera para sobreedificarnos en la fe y tener una expresión más visible de Él. Eso es lo que Él quiere. Y como el Espíritu y la palabra permanecen para siempre, nosotros también permaneceremos, porque somos la casa del Espíritu y la palabra mora abundantemente en nosotros. Amén. Amén.